Esta noche tenemos un tema muy importante dentro de lo que es un estado muy particular. Creo que, bueno, yo no soy mujer, pero es el estado más bello dentro de lo que es la vida de una mujer, que es el embarazo. Sí, el embarazo, que es un proceso, obviamente, donde se le va dando gestación, sí, la vida a otro ser vivo a través del maravilloso cuerpo de una mujer. Y es muy importante en ese proceso la nutrición, sí, que dura 9 meses este proceso en su etapa normal, ¿verdad? Y cada etapa es muy importante porque por el desarrollo de diferentes sistemas, órganos, pues debe de haber una plenitud en proteínas, en carbohidratos, en cierto tipo de grasas o lípidos, que es otro grupo de alimentos, y las vitaminas y minerales que son importantísimos, ¿no? Sin dejar a un lado algo que es maravillosamente importante, que es la hidratación. Entonces vamos a hablar de estos conceptos y también de lo que es el proceso posterior, que es el estadio o el estadio, perdón, de lo que es la lactancia, ¿sí? Que ya es cuando nace el bebé, imagínense, también debe ser muy interesante ese proceso para una mujer que pues yo creo que da una liga más fuerte aún todavía para el bebé, el recién nacido con la mamá cuando se tiene esa oportunidad, ¿no? Y en ambos estadios existe pues una forma muy particular de alimentarse, ¿sí? Que siempre debe de ser muy sana. Debe de ser importante la elección de los alimentos, porque pues aquí sí no hay lugar para estar consumiendo alimentos de mala calidad, algo que a veces llamamos alimentos y que no son alimentos, ¿verdad? Porque no se puede desperdiciar la ingestión de esto que voy a mencionar uno, ¿no? Las carnes frías, por ejemplo, los embutidos que pues sí se venden para que los podamos consumir, para que nos podamos, entre comillas, alimentar, pero no nutrir, pues realmente no tienen nada, tienen muchos conservadores, tienen muchas cosas que no son buenas y la calidad de los ingredientes que se integran en un embutido, sí, en una carne fría, pues no son buenos, a excepción, sí, de aquellos que sí se fabrican y se preparan a conciencia, que queda muy poco de esto, como el jamón serrano, originario precisamente de España. Pues sí, ahí les diré yo, si ustedes toman una muestra de una rebanadita delgada, sí, de jamón serrano y lo ponen en el microscopio, sí se pueden notar las fibras musculares, pero hagan eso ustedes en un jamón de la marca que quieran, pónganlo igual en un microscopio y parece un rompecabezas. ¿Sí? Yo sí recuerdo que cuando era chico uno veía la rebanada de jamón y se notaban las fibras musculares. Hoy en día no. Hoy es un rompecabezas porque hacen una molienda. Si les dijera cómo están hechas las carnes frías, yo creo que nunca las volverían a comer. Ya si alguien me lo pregunta, se los voy a decir, pero me voy a concentrar, sí, en lo que es toda la alimentación, la nutrición que debe de tener, sí, una mujer en el proceso de su embarazo. En primer lugar, sí, pues lógico que un ginecólogo, que es la persona que va a ratificar lo que viene siendo este embarazo, pues le debe de dar un programa de alimentación, sí, que esté bien dirigido. Regularmente los ginecólogos sí están preparados en el área de nutrición, sí, que son pues de los pocos médicos en especialidades que sí estudian la nutrición, la ginecología, sí, también los pediatras, el endocrinólogo, obviamente, el geriatra, pero hay muchos otros que pues yo me doy cuenta y lo digo con respeto y ellos lo saben. Llevan pues un semestre de nutrición y la nutrición es básica en cualquier etapa de nuestra vida, pero la más importante es en el embarazo, como lo acabo de decir hace unos minutos. ¿Qué es lo que se debe de procurar?
durante este periodo de 9 meses. Bueno, que vamos a hablar primero de las proteínas, ¿sí? Que son precisamente los alimentos que nos van a proveer lo que se llaman aminoácidos. Los aminoácidos son la parte estructural de las proteínas. Déjeme hacer una analogía para poderme explicar cómo hacemos pues esta comparativa de lo que es una proteína y los aminoácidos. Imagínense que tienen ustedes un muro, una barda, ¿sí? Y esta barda viene siendo la proteína, una proteína a la que ustedes quieran en el cuerpo, ¿sí? O de las que consumimos a través tanto de origen animal como vegetal. Bueno, pues ahí está la proteína, que es la barda, el muro, y cada uno de los tabiques que la conforman vendría siendo aminoácidos. Por eso es que digo que son las unidades estructurales de las proteínas. Dependiendo del tipo de proteína, del origen, si es animal o vegetal, si es el tipo y el número de aminoácidos que se contienen en esta proteína. ¿Y por qué son importantes? Porque el cuerpo va a utilizar a estos elementos nutritivos para que precisamente se vayan desarrollando todas las células de nuestro cuerpo, todas y cada una. Es importante que exista la proteína para que se vayan conformando, pues de las células se conforman, que vienen siendo los órganos que están conformados obviamente por tejidos, y ese conjunto de órganos va a formar los sistemas. Tenemos muchos sistemas en el cuerpo. Cuando fuimos a la escuela en nuestra educación básica nos enseñaban pocos sistemas porque pues no era necesario saber tantos como los que conocemos hoy en día. Y cuando ya se estudia una carrera a nivel profesional en el área de salud, sabemos que existen mucho más de esos básicos que nos enseñaban. O sea, los que más conocemos es el aparato digestivo, ¿sí? El aparato circulatorio, el sistema nervioso, el sistema locomotor, el sistema geniturinario, ¿sí? Y bueno, ya los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, la audición, el olfato, ¿sí? Todos están conformados precisamente por órganos dentro de un sistema y todos absolutamente requieren de las proteínas y de estos aminoácidos, como dije, que son los bloques de formación. El cuerpo los utiliza en forma, así se llaman, dipéptidos y tripéptidos. O sea, un péptido es un aminoácido, sí quiere decir que entonces conforman dipéptidos, son dos aminoácidos, y tripéptidos son tres aminoácidos. ¿Por qué menciono eso? Porque esa es la base para poder ir conformando las diferentes proteínas. Todas las proteínas que tenemos en el cuerpo, a excepción del colágeno, están conformadas por 21 aminoácidos, hay dos diferentes escuelas. Hay quienes hablan de 21 aminoácidos y hay quienes hablan de 22 aminoácidos para una proteína completa. Ahorita esa parte no es importante. Lo que sí es importante es que todas las personas que están planeando su embarazo, sí, o que ya están embarazadas, revisen precisamente que la calidad de las proteínas sea de lo mejor que puedan obtener en la elección de sus alimentos. Si nos basamos en lo que son las proteínas de origen animal, tenemos, por ejemplo, del ave, tenemos los huevos, las gallinas, vamos a tener los huevos que son muy, muy nutritivos, si se pueden consumir, y pues los exhorto a quien pueda conseguir huevos orgánicos, les llamamos también huevos de rancho, sí, algunos otros lugares le llaman huevos de gallina de pastoreo libre, pero lo orgánico quiere decir que pues esos animalitos para poder crecer, reproducirse, ¿sí? Tener sus huevos, ¿sí? Pues no emplearon agentes químicos en su alimentación, es una alimentación básica a base de granos, ¿sí? Y lo que las mismas gallinas, pues en este caso cuando son machos los gallos van alimentándose, ¿sí? De lo que obtienen de la tierra.
que son lombrices, que son ciertos tipos de insectos pequeños, sí, es lo que obtienen para su alimentación. Pero cuando ya se dan, pues ahora sí que las compañías que producen pollo y huevo en cantidades industriales, pues los métodos de alimentación son muy distintos y pues emplean una cantidad importante de hormonas, de esteroides, para que el animal crezca más grande, para que produzca más huevos, etcétera. Y pues todo es lo que terminamos comiéndonos. A nosotros nos presentan pues los huevos en unos cartones, en unos estuches ahí, muy bien formaditos, bien presentados para hacerlo más atractivo, pero lo importante es lo que viene adentro del cascarón. Está conformada por la yema y la clara, que son dos tipos distintos de proteínas, ¿sí? Con algo que es muy importante y que sea pues satanizado, que es el colesterol que viene en la yema, es un nutriente sumamente importante. Rápidamente les digo, en el huevo, en la clara del huevo únicamente existen proteínas y en la yema del huevo existen proteínas y grasas, ¿sí? La clara no contiene grasas, pero el huevo es un alimento sumamente completo, tiene alrededor de 6,5 gramos de proteína, ¿sí? Por cada ración de un huevo tamaño normal, o sea, ni pequeño ni grandote, o sea, el tamaño normal, ¿sí? Y es muy nutritivo dependiendo de la manera en que se consume. La forma en que mejor se puede absorber, aprovechar cuando nosotros lo consumimos es como decimos huevos pasados por agua, huevos tibios, les decimos en México, porque ahí la yema no se cocina, ¿sí? Cuando se llega a cocinar la yema, la lecitina que contiene la yema se desnaturaliza y ya no se procesa igual el colesterol. O sea, cuando hacemos huevos revueltos, sí, o sea, que los mezclamos y los freímos pues con el tipo de grasa que cada quien emplee, ¿no? Yo ahí también voy a atrever a recomendar cierto tipo de grasas, sí, y todo eso es importante para que la gente sepa que la mejor forma de aprovechar un huevo es cuando está pasado por agua. ¿Y por qué digo esto? Porque si pensamos que la forma más nutritiva es cruda, pues sí pudiera ser que sea la más nutritiva porque no está desnaturalizada las proteínas. Sin embargo, hay una proteína específica en las claras que se llama avidina. Y esa avidina en el intestino delgado, cuando se une con la vitamina B12, se pega y la saca del cuerpo. O sea, no se retiene la vitamina B12 en el cuerpo, que no se consume en tan altas cantidades y no hay ciertos alimentos que específicamente se consuman para poderlo obtener en las raciones y proporciones adecuadas. Entonces, por eso el huevo crudo, que hay mucha gente, sobre todo muchos deportistas, que antes en México se utilizaba mucho el huevo crudo, dos, tres huevos crudos en jugo de naranja y tomárselo así como parte de un desayuno. Todavía en México se acostumbra una bebida muy famosa que es el famoso jugo de naranja con Jerez, que es una bebida de bajo contenido alcohólico, y bueno, pues el huevo o las yemas de huevo, algunas personas nada más, y también es una clásica bebida como de desayuno entre comidas que se consume. Pues sí es nutritivo, ahí el huevo, el que estén agregando alcohol en su alimentación es cosa de cada quien, una mujer embarazada no lo debe de consumir, ¿sí? Si lo llega a consumir cuando está en el estado de lactancia, ahorita vamos a darles un tip de lo que deben de hacer, ¿ok? Entonces, las proteínas si provienen de la carne de res, de la carne de cerdo, del pollo, del pescado, ¿sí? Pues también pueden provenir obviamente de otros animales, ¿sí? Como el pato, pueden provenir del avestruz, pueden provenir de los crustáceos que son mariscos, cierto tipo de mariscos, de los moluscos como el pulpo, ¿sí? Los calamares, que yo realmente no recomiendo las especies marinas que se arrastran en el fondo del mar porque pues absorben muchos metales pesados, al igual que el salmón, que el atún, que contienen también bastante cantidad de metales pesados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues no, mejor escoger otras especies de pescado,
¿sí? De aguas limpias. Puede ser, en México se consume mucho el guachinango, en Colombia consume mucho la tilapia, la basa. La tilapia regularmente es de granja, o sea, la cultivan y utiliza mucho esteroide, entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso que digo que hay que saber elegir. Y al momento de elegir, ustedes cuando van a un expendio de, por ejemplo, de pescado, pues tienen que preguntarle a las personas que lo venden. Sí, ahí en Colombia yo los veo muy organizados en la manera en que expenden su carne, sus pescados. Eh, no sé por qué la gente va como a las 6 de la tarde al supermercado y ahí los ven, tienen hasta sillas ahí enfrente del área de la carnicería de los pescados. Así yo veía los supermercados, que hay mucha gente ahí esperando. Entonces, a esas personas que saben de todo eso, deben de preguntar si la especie del pescado es de cierta calidad o no, tienen toda la posibilidad de obtener la información, porque es personas sí conocen mucho de lo que están vendiendo, ¿no? No tiene nada de malo consumir la carne de cerdo si uno la va a preparar bien, si es de buen origen, si está obviamente con el registro sanitario correspondiente, sí, porque lo mismo podría estar contaminada una carne de res, sí, de ganado vacuno, pero lo importante es eso, elegir cosas de calidad si van a consumir proteínas de origen animal. Sí, obviamente también tenemos los productos lácteos, la leche en sus diferentes formatos, leche entera, semidescremada, leche light, que es la que tiene menos de un 1% de grasa. Sí, tenemos los formatos deslactosados, que lo único que se elimina ahí es la lactosa, que es un disacárido, un azúcar, sí, de doble composición, que entre sus componentes tiene galactosa y lactosa que van a provocar en muchas personas pues un proceso de malestar en su intestino porque carecen esas personas, ¿sí? De una enzima que se llama lactasa, que es la que los digiere y por eso son intolerantes a la lactosa. Entonces, en las leches hay todos los tipos de formato, también hay leche de cabra, ¿sí? En algunos países la consumen. Lo que dicen de leche de almendras y eso no es leche. La leche únicamente se tipifica y se clasifica en base a estos dos animales que acabo de decir, vaca y cabra. ¿Sí? O sea, ganado caprino, ganado vacuno, es de donde proviene la leche y todos sus derivados, los quesos, el tipo que quieran, ¿sí? Y los yogurts, que también es otro tipo de lácteos. Existen otros alimentos como la mantequilla y la crema que se emplean como ingredientes para preparar alimentos, para combinarlos, pues esos también provienen de los lácteos y por el alto contenido de grasa yo sugiero que se manejen en bajas cantidades. ¿Sí? Los formatos de, si les acostumbran a tomar leche, pues no se vayan con tanto con la leche entera, que es la que tiene un 3,5% de grasa, más bien con un formato semidescremado que es de un 2%. Y la que es totalmente descremada, mucha gente no le gusta porque dicen que sabe a agua, pues también es ahí a elección de cada mujer que pues esté consumiendo sus alimentos. Si no le gusta la leche light que le llaman o totalmente descremada, pues escojan el formato semidescremado, porque además el semidescremado al tener algo de grasa va a ayudar a que se absorba mejor la vitamina A y la vitamina D, ¿sí? Que fortifican a las leches con vitamina D, que son muy importantes esas dos vitaminas, para ayudar a fortalecer la formación de los huesos, la densidad ósea, ¿sí? Entonces, cada una de estas proteínas tiene sus propiedades. Las proteínas de origen animal son ricas en hierro también. Las grasas de origen animal, que siempre se les tiene miedo por el colesterol, pues solamente en ciertas condiciones hay que tener o hay que alejarse, ¿no? Del consumo de grasas, de las carnes de origen animal, porque pues el colesterol, como dije, a ver si después voy a escoger un día un tema que tenga que ver con ese mito del colesterol, porque es muy, muy importante, es muchísimo mejor consumir el colesterol de origen, que es únicamente es de origen animal, no vegetal, a consumir aceites, que ahorita vamos a hablar de eso, que pues son de origen vegetal, pero que están altamente refinados, procesados y que no sirven para nada. Realmente es algo que se utiliza para cocinar,
pero que no sirven, ¿no? Hay ciertos tipos de mantequilla, la mantequilla cristalizada que es el ghee, ¿sí? Muy buena, de muy buena calidad, muy nutritiva, ¿sí? Entonces ahí pueden utilizar el aceite de coco, hablando de las grasas, el aceite de aguacate, que serían los únicos que recomendaría para cocinar, pero pues ya aceites crudos, pues sería el de olivo, también hay de aguacate para agregarlos a ensaladas muy sabrosos, pero todo aquello que es de maíz, cártamo, eso que le llaman cánola, porque no existe ninguna semilla que se llama cánola, es una combinación ahí de tontería y media, ¿no? Sí, todos esos aceites, el de soya también, están ultra refinados, entonces yo les recomiendo que no lo utilicen, sobre todo las mamitas, las que están en ese proceso de gestación, por favor, porque esos no son buenos alimentos, oxidan mucho el cuerpo, porque tienen altos contenidos de sustancias que no convienen al organismo, ¿sí? Nada más decirles rápido que los aceites pues que se consumen, se utiliza sosa cáustica, se utiliza un hidrocarburo que se llama hexano, que es como un tipo de gasolina para limpiar ciertas cosas dentro de lo que es el proceso, para obtener el aceite de estos granos, ¿sí? Y entonces, pues imagínense la sosa cáustica y el hexano que se utilizan en la preparación, pues como que no es muy bueno calentarlo hasta 400 grados centígrados, se desnaturaliza y sin embargo nos lo presentan en botellas muy atractivas, un aceite ahí doradito, medio amarillito, muy bonito y dice no tiene colesterol. Pues claro que nunca va a tener colesterol porque es del reino vegetal. Eso ya lo hemos platicado muchas veces aquí en los Zooms, ¿no? Entonces, esos aceites hay que eliminarlos. Y me adelanté con lo de los aceites porque las carnes prácticamente todas contienen grasas, las grasas que provienen de las especies marinas, sí, por ejemplo, el salmón, pues son aceites omega 3, el DHA sobre todo es muy importante, sí, si consiguen un salmón de buena calidad, no se vayan por el salmón ahumado, váyanse por el salmón que es como una especie, el natural tiene como un colorcito grisáceo aplatinado, ¿sí? Que es el natural. El que es ahumado, pues ya utilizaron cierto tipo de resinas de madera para darle ese sabor, esa textura distinta, pero esas resinas no son buenas. Sí, aquí en México se utiliza mucho el mezquite, es un tipo de madera para ahumar las carnes, entonces yo no recomiendo eso porque pues son sustancias que ya al tener combustión se derivan otras cosas que no son buenas y sin embargo hace que sepa muy rica una carne ahumada, ¿no? Pero entonces hay que alejarse de eso. Quiero hablar ahora de un reino que es importantísimo, que es el reino vegetal. En el reino vegetal tenemos una gran variedad de alimentos para una mujercita en este proceso de embarazo. Tenemos todas las hortalizas que se puedan imaginar de hojas verdes, ¿sí? Tenemos todo lo que puedan pensar, zanahoria, cebolla, rábano, todo tipo de lechugas, espinaca, acelga, kale, ¿sí? Todo lo que ustedes puedan pensar en cuanto a hortalizas, ¿sí? Son muy sanas y muy nutritivas, de eso obtienen la mayoría de las vitaminas y sobre todo minerales. Sí, pues para cualquiera que los consuma, ¿no? Aquí lo que hay que tener la precaución son dos cosas. Si los pueden conseguir orgánicos, maravilloso. Y si no, bueno, pues como se los vendan en donde ustedes acostumbren a consumir sus alimentos, comprarlos, perdón, sí, pero hay que desinfectarlos. Es muy importante la desinfección, también con elementos que sean compatibles, biocompatibles con el cuerpo humano. Hay agentes desinfectantes que provienen de los aceites de la semilla de toronja, que son muy potentes, muy buenos, desinfectan total y absolutamente todos estos vegetales, todos esos alimentos que provienen del reino vegetal, y hay que dejarlo remojando, no sé, unos 15 minutos nada más en un litro o litro y medio de agua, pues enjuagarlo primero con el chorro
de la llave de agua, limpiarlos bien y luego ya vaciarlos en un recipiente que contenga esto. En muchos lugares se utiliza la plata coloidal, también se emplea. En otros el yoduro de plata también es algo que se puede emplear. El yodo también mucha gente lo emplea. ¿Sí? Entonces, desinfectar sus hortalizas, ¿no? Lo mejor es comer las hortalizas crudas, que vienen siendo alimentos vivos. Todo lo que se cocina, pues ya pierde su naturaleza y ya no tiene la misma cantidad y calidad de nutrientes. Cuando nosotros consumimos vegetales crudos, ¿sí? O sea, el bebé va a estar adquiriendo inclusive enzimas bioactivas que va a llevar a las células de su cuerpecito en desarrollo, que son muy importantes. Los nutracéuticos, que son sustancias que contienen, sí, que vienen del reino vegetal. Todas estas hortalizas son muy ricas, ¿no? En estas sustancias que van a ayudar en lo que viene siendo el desarrollo de sus células, en la protección en ciertos procesos, sí, pero cuando se cocinan mucho de esto se pierde. Entonces, pues la mamá puede hacer un esfuerzo por consumirlos, sí, crudos, pero bien desinfectados. Y si el ginecólogo le dice, no, no me consuma nada crudo, háganle caso. Sí, ellos son los primeros que estarán en línea para orientarles cómo deben de consumir sus alimentos. Yo como nutriólogo clínico los recomiendo, así como les dije, crudos porque son alimentos vivos. Una parte muy importante de los alimentos del reino vegetal, aquí en México les llamamos germinados, ¿sí? Son todas aquellas semillas que se ponen en una especie de contenedor que tiene una red y pequeña cantidad de agua para que crezcan, se germinen. Estos germinados son muy, muy, muy nutritivos. ¿Sí? Hay germinados de alfalfa, de lenteja, de brócoli, de chícharo, o sea, de muchísimas semillas. Y la característica más importante de esos germinados es que son 30 veces más altos en el contenido de minerales, ¿sí? Y de algunas vitaminas que cuando los consumimos ya en su forma, ya cuando crecían normalmente, ¿no? Por ejemplo, es diferente un germinado de chícharo al chícharo en sí mismo. El chícharo es muy nutritivo, pero es más nutritivo el germinado, ¿sí? Entonces, en todos los germinados que puedan incluir, regularmente esos productos vienen, pues los cultivan en agua purificada, en agua potable, ¿sí? Y mucha gente así como los saca de su cajita donde vienen, pues así los emplea para consumirlos en ensaladas o en algunas otras recetas como cada quien los utilice, ¿no? Pero se los recomiendo altamente. ¿Ok? Tenemos todo lo que es el reino todo lo que son las semillas, ¿sí? Las leguminosas, ¿no? Chícharo, garbanzo, haba, alubia, como dicen en Colombia, frijoles. En México los asentamos y decimos frijoles, ¿no? Bueno, los frijoles o los frijoles, sí, en sus diferentes especies son muy ricos. Recomiendo mucho la lenteja, el chícharo tiene un alto contenido de proteína, muy buena fibra. Todas las leguminosas tienen una alta cantidad de fibra, que es muy importante también para una mujer embarazada, para que su proceso de evacuación sea más ligero, sea más limpio, sea menos forzado, ¿no? La fibra es muy importante también durante el embarazo. Entonces, todos los vegetales van a contener fibra, sí, ya sean hortalizas, verduras, semillas, como dije, leguminosas, frutas, sí, todas van a tener fibra. Hay 7 diferentes tipos de fibras, sí, mencionar algunas, sí, por ejemplo, los mucílagos, las pectinas, los salvados, sí, todas esas son diferentes tipos de fibra y cuando las combinamos, o sea, provenientes de todo esto del reino vegetal en diferentes especies, es mejor para el cuerpo. Hay que hidratarlas bien, o sea, hay que consumir cantidades de agua importantes. Una mujer embarazada debe consumir de 2 a 3 litros de agua diariamente, dependiendo de la zona donde viva. Si hace mucho calor, debe de consumir inclusive un poco más. Y pues teniendo nuestra NUMI, si tenemos la posibilidad de hacer la ionización, o sea, este proceso de ionización es muy importante porque cada trago de agua, cada vez que bebamos agua, estamos haciendo
este proceso que nos va a ayudar muchísimo a neutralizar todos esos iones positivos que nos afectan, todo eso que nos oxida. Entonces, en una mujer embarazada es muy importante también ese proceso de ionización. Va a llegar al bebé, no le afecta nada, al contrario. ¿Por qué? Porque va a haber más oxígeno disponible. El proceso de ionización va a caracterizarse en eso. Cuando neutralizamos lo que nos roba oxígeno, pues en automático hay más oxígeno disponible, ¿sí? Disuelto en la sangre de lo que respiramos, ¿no? Obviamente. Entonces, para un bebé en desarrollo, a mí no me gusta la palabra feto, nunca me ha gustado, pero bueno, así vamos a decirle bebé en desarrollo. Sí, es muy importante que haya suficiente oxígeno y únicamente lo va a obtener a través de la sangre, sí, que va a llegar a través de la placenta en el útero de la mamá, ¿sí? Para que puedan entonces tener todos esos nutrientes a través de la sangre. ¿Sí? Dentro de estas leguminosas que mencioné, ¿sí? Vienen los carbohidratos, los hidratos de carbono, que son muy importantes porque dan energía que perdura. Si no es lo mismo obtener carbohidratos de una fruta que provienen de la fructosa, ¿sí? Cuando obtenemos los carbohidratos de una leguminosa, de semillas, como los cereales también, que ahorita vamos a hablar de ello, que son cadenas de glucosa, eso se les llaman pues carbohidratos complejos. Si son moléculas de glucosa unidas grandes, medianas y grandes, y esa glucosa se va utilizando, sí, poco a poco, y eso, por eso es que son muy importantes los carbohidratos complejos, que es, como dije, diferente al de las frutas. Las frutas es también muy nutritivo, no hay que tenerles miedo. No les recomiendo los jugos de fruta porque se requiere mucha fruta para hacer un vaso de 250 mililitros y esas son muchas calorías, ¿no? Es mejor consumir la fruta entera, ¿sí? La variedad que ustedes quieran, la que su cuerpo asimile, la que su cuerpo acepte, las que ustedes elijan, ¿sí? Una mujer embarazada, dependiendo también de qué peso tiene, qué estatura, pero una mujer embarazada yo considero que no puede estar consumiendo menos de unas 2.500 calorías, pero bien elegidas, porque pueden consumir 2.500 calorías en muy poco alimento, pero con un muy alto contenido de grasa y azúcares, lo cual no estoy recomendando. Sí, es una dieta balanceada con las proteínas de las que ya hablamos, sí, hablamos, o sea, provenientes ya sea del reino vegetal o del reino animal, sí, lo que viene siendo las hortalizas, estas semillas, sí, que son muy importantes por el contenido de grasa y de fibra. También tienen un contenido de proteína importante, pero no es igual que en las del reino animal, eso hay que ser claro. Sí, se requiere mucho más, pues, leguminosas para poder obtener esto, ¿no? Yo creo que cuando estamos platicando, cada quien está pensando en sus alimentos favoritos, ¿no? Y está muy bien. Si hay mujeres embarazadas aquí en la audiencia, pues me encantaría que hicieran a lo mejor algunas preguntas ahorita al espacio que podamos tener, ¿sí? O algún comentario, que también sería muy importante, ¿sí? Y bueno, ya como último grupo estoy dejando a lo que son los cereales, el grupo de los granos, los cereales que viene siendo el trigo, la avena, el maíz, el amaranto, ¿sí? También en Sudamérica se utiliza mucho la quinoa, ¿sí? Aquí en México le decimos quinoa, en Sudamérica le dicen quinoa, ¿sí? Entonces, bueno, quinoa o quinoa como sea, ¿sí? Son muy importantes. Hay otros como la cebada perla, que no son tan comunes en el continente americano, sin embargo, son muy nutritivos, si vale la pena buscarlos y consumirlos. Y lo que más consumimos en el continente americano, pues es maíz y trigo, ¿sí? Las variantes de amaranto y de quinoa, pues es dependiendo del país. Por ejemplo, en Sudamérica no hay tanto el amaranto, se tiene que importar, ¿sí? Al igual que pasa en México, que mucha de la quinoa que hay en México proviene precisamente de Sudamérica, ¿no? Entonces, el que tengan al alcance, lo importante es integrarlo, emplearlo en recetas como parte
principal y como un ingrediente adicional que se pueda emplear porque son muy ricos en proteínas, en vitamina E, en selenio, en algunas grasas que también son importantes y que vienen en una partecita del grano que se llama endospermo. Ahí es donde viene la vitamina E, el selenio, los aceites omega 3, 6 y 9 dependiendo del tipo de grano. Y bueno, pues es una parte muy, muy común dentro de nuestra alimentación. Nuevamente, el haber estado en Colombia me dio la oportunidad de conocer sus famosas arepas, que también las consumen mucho en Venezuela. Lo he sabido, en Venezuela no he estado. Y bueno, pues el maíz que se emplea en Colombia es de muy buena calidad, es un maíz blanco, que también hay maíz amarillo. En México tenemos también variedad blanco, amarillo, tenemos inclusive el maíz azul, ¿verdad? Con lo que apreciamos nosotros en México mucho las tortillas de maíz azul, son muy sabrosas. Sí, todo el maíz es muy importante. El problema del maíz es que está genéticamente modificado, sí, tiene ahí pues una alteración, sí, en los genes, en la estructura precisamente de su proteína, para que haya un más alto rendimiento en el tonelaje por hectárea que se siembra, ¿no? Ojalá llegáramos ya al momento donde todos estos alimentos genéticamente modificados no existieran, que volvamos a regresar a las raíces. Yo sé que sí lo vamos a tener. En pocos años vamos a volver a tener los cultivos libres de pesticidas, de agroquímicos que dañan mucho al cuerpo humano. Muchas de las enfermedades que yo atiendo con mis pacientes provienen de esa problemática de los agroquímicos, de los insecticidas. Hay mucho cáncer, leucemia, sobre todo con esas situaciones. Entonces, una mujer embarazada, por eso es que debe tratar de elegir los alimentos de origen vegetal que sean orgánicos, que sean más limpios. Hay una forma de desintoxicar los alimentos de todas estas sustancias con sales de Epsom, con sulfato de magnesio. En un litro, litro y medio de agua, ustedes ponen una cucharada de sales de Epsom, la disuelven y ya después de haber enjuagado sus vegetales, la sumergen ahí. Ahí sí tienen que dejarlo más tiempo, como unos 60, 90 minutos para desintoxicar, o sea, lixiviar, sacar todas esas sustancias tóxicas de los alimentos. Eso no desinfecta, eso es para sacar las sustancias tóxicas. Ya después viene el proceso de desinfección, ¿sí? Si es que lo quieren hacer así. Y si los compran orgánicos, pues más rápido, más práctico, será cuestión de cada quien. ¿Ok? Y bueno, dentro de todos los alimentos se incluye muchas veces cosas que yo no considero alimentos que son, pues aquí en México les decimos chatarra, sí, alimentos chatarra que no sirven para nada porque proveen muchas calorías y pocos nutrientes y de hecho para metabolizarlos se requiere de los nutrientes que tiene el cuerpo o que provienen de otros alimentos. Todo lo que son harinas refinadas de donde provengan. Sí, se me olvidó mencionar el arroz hace rato con los cereales. El arroz en muchas partes del mundo se consume blanco, pulido, que no nutre. Realmente el arroz que nutre es el arroz integral. Lleva otro proceso de cocimiento, es muy nutritivo. Bueno, cuando ya se acostumbran, inclusive la textura cambia, ese sí vale la pena. Pero el arroz blanco, digo, en México se consume muchísimo, también en Colombia todos los días era lo que me servían, o sea, realmente el arroz integral solamente en cierto tipo de restaurantes se consume, aunque uno sí lo puede comprar en los supermercados y prepararlo, ¿no? Es cuestión de acostumbrarse, ¿sí? Pero entonces regreso a las harinas blancas derivadas de cualquier cereal, básicamente me voy a atrever a decir el trigo, ¿sí? No sirve para nada, o sea, las harinas blancas, o sea, las pastas con las que se hacen las sopas, muchas de estas recetas muy ricas italianas, es una pasta de esos no alimenta, muy sabrosa, pero no alimenta, ¿sí? Están muy desgastados, o sea, se les quitó muchos de sus nutrientes, vitaminas, minerales, pero bueno, eso es lo que no deben de consumir. Los aceites refinados que ya mencioné hace unos minutos, también hay que alejarlos de la alimentación. ¿Sí? Una mujer embarazada, pues recuerden que están alimentando a través de lo que ustedes consumen, de todo lo que ustedes llevan
a su boquita, pues es lo que va a llegar a su bebé, ¿sí? Lo que vienen siendo semillas oleaginosas que se consumen mucho como botanas, ahorita se me olvidó cómo dicen en Colombia lo de botanas, pero bueno, cacahuates, almendras, nueces, pistachos, nuez de macadamia, nuez de Brasil, todo eso lo pueden consumir en cantidades moderadas, son muy ricos en grasas, tienen aceites omega 3 y 6, algunos tienen omega 9, ¿sí? Entonces, pues lo pueden consumir, pero en cantidades moderadas por el alto contenido calórico y las grasas sobre todo, pero no tiene nada de malo que agreguen, por ejemplo, un par de cucharadas de semilla de girasol en una ensalada fresca, muy rico, muy nutritivo. Pueden acompañar algunas recetas que puedan tener algo de cacahuate, de nueces, de almendras, pues todo eso le va a agregar un valor nutricional a las recetas que ustedes consuman, preparen, ¿sí? Y bueno, pues va a ser benéfico para el bebé. Una mamá tiene que estar bien alimentada porque le está dando crecimiento a un bebé, a un cuerpecito, y ella tampoco se puede quedar con una escasez de sus, no va a hablar de reservas, sino simplemente de lo que ella consume, porque el bebé va a llevar la prioridad, la naturaleza del cuerpo, o sea, la placenta siempre va a estar recibiendo todo lo que la mamá esté consumiendo en las proporciones que lo necesita el bebé, y ya de cómo se vaya desarrollando el bebé y todo lo que vaya viendo el ginecólogo y los estudios que le van haciendo, ahí van determinando el tamaño del bebé, el peso, sí, cualquier otra situación que puedan detectar a través de estos estudios de ultrasonografía que hoy en día pues, hay unas imágenes digitales maravillosas, ¿no? En 3D, como le dicen, otras inclusive se atreven a decir que en 4D, pues yo no he visto ninguna 4D, pero son de alta resolución y se ve perfectamente el cuerpecito, ¿sí? Del bebé que está en desarrollo, en gestación. Entonces, recuerden eso nada más. Digo, obviamente yo sé que ustedes, las mujeres, cuando están en ese proceso, lo saben, que todo lo que ustedes coman va a llegar al bebé, ¿sí? Hay cierto tipo de bebidas que a veces se restringen, ¿no? Yo mencioné los jugos por alto contenido calórico, pero no es que sean malos. Los jugos que son comerciales, que venden en latas, en envases de Tetra Pak, pues yo no los recomiendo porque pues están muy procesados, tienen un alto contenido conservadores y algunos hasta colorantes que no recomiendo yo para nada. Es mejor naturales, ¿sí? Lo que vienen siendo bebidas como el café, pues hay ginecólogos que sí permiten a las mamás que tomen el café una taza, a lo mejor hasta dos tazas pudiera ser que lo puedan tomar. Obviamente el contenido de cafeína que tengan esas dos tazas, que pueden ser de 150 o 200 miligramos de cafeína, pues también va a llegar al bebé y que si el bebé se va a poner nervioso o no, pues eso es de cada cuerpo. Sí, entonces, pues yo ahí mejor recomiendo las infusiones, las aromáticas, como también llaman en Colombia. Y no voy a pedir perdón porque estoy diciendo mucho Colombia, porque acabo de venir de allá y aprendí costumbres alimenticias que tienen cosas muy buenas, ¿no? Entonces, es mejor hacerse infusiones. Eso sí, hay cierto tipo de hierbas que nunca se deben de tomar mientras está una mujer embarazada, el orégano, el romero, ¿sí? O sea, mejor manzanilla, puede ser canela, puede ser pues té verde sí pueden tomarlo, ¿sí? No el té negro, el té verde que no está fermentado, ¿sí? O hierbabuena que también es muy sabroso. Y bueno, cualesquier otra que venden de frutos rojos en combinaciones y demás, adelante. ¿Sí? ¿Cómo endulzarlo? Pues yo digo que con stevia y otro que es todavía más difícil de conseguir, pero que tiene un mejor sabor, que es el fruto del monje, ¿sí? No recomiendo ningún edulcorante artificial. Los dos que acabo de mencionar, la stevia y el fruto del monje, son naturales, ¿sí? Lo que es la sucralosa, lo que es el aspartame, son sintéticos y dañan mucho el sistema nervioso, entonces no los consuman, ¿sí? No quiero decir marcas, bueno, sí, sí voy a decir marcas porque es importante que estén previstos en esto. El Splenda contiene sucralosa, que no lo recomiendo, y también tiene
un formato que es de stevia, entonces pues azúcar refinada no les recomiendo, ¿sí? No sirve para nada consumir azúcar refinada, inclusive el azúcar morena que le llaman también, pues no es algo que deban de consumir. Es mejor lo natural, así como viene, ¿no? Tal cual viene, que sea de buena calidad, es como mejor van a poder consumirlo. Y todo lo que viene siendo golosinas, si vamos a hablar de galletas, de pasteles o tortas, que también así le llaman en Colombia, pues no tiene para qué consumirlo. Digo, si le dan una probadita no pasa nada. El problema es que luego no se detiene, ¿no? Y si prueban una vez una torta, un pastel que esté rico, se van a continuar, ¿sí? Y ahí está el problema de no saberlo hacer. Entonces, mejor no las prueben para que no tengan esa problemática. Una mujer no debe de subir, o sea, cuando una mujer tiene propensión a subir de peso, tiene que tener cuidado en que no vaya a llegar a un punto donde haya un riesgo de una preeclampsia o una eclampsia. Eso lo va cuidando el ginecólogo y les va diciendo exactamente cómo deben de irse cuidando para evitar que haya una problemática, ¿sí? Pero bueno, son menos los casos que se presentan así. La edad, pues ahí no voy a meter mucho en eso porque pues hoy en día hay muchos avances en la medicina, pero bueno, siempre se recomienda que los estados más fértiles de la mujer o las mejores edades son entre los 22, sí, cuando ya tienen la responsabilidad de tener un hijo, ¿verdad? Que ya sepan lo que está pasando, pero antes de los 30 años es mejor todavía, ¿no? O sea, vamos a hablar de los 24, los 30 años es excelente. Hay veces que cuando se van acercando a los 40 años hay el riesgo de que pueda haber una situación donde el bebé sea un bebé Down, ¿sí? Con síndrome de Down, que son seres maravillosos, son seres que vienen con muchísimo amor a este mundo, no es ninguna aberración, o sea, no sé, cada quien como lo vea, ¿no? Pero de verdad que son seres maravillosos, ¿sí? Yo sí he tenido oportunidad de tratar pues ya personas de diferentes edades, ¿no? Desde adolescentes hasta jóvenes, pues adultos jóvenes o ya adultos. Son seres maravillosos, ¿sí? Obviamente con un grado de inocencia tremendo, sí, pero qué bonito también en el sentido de que, pues a lo mejor ni se dan cuenta de tantas maldades que hay en este planeta, ¿no? Y son seres maravillosos, entonces, pero el riesgo es mayor cuando se acerca una mujer ya arriba de sus 35, 36 o ya cerca de los 40 años, pues es un alto riesgo en ese sentido. Otras aberraciones de lo que es durante el embarazo, pues no voy a hablar de ellas, no era el caso, y rápido me voy a meter a lo que es la lactancia. ¿Sí? El estado de lactancia, la mujer todavía tiene que comer mejor porque tiene que hacer que su cuerpo produzca una buena cantidad y calidad en su leche materna. Sí, debe de consumir a lo mejor hasta 500 calorías más de alimentación y todo va a depender de dónde provengan. Rapidísimo les voy a decir, las proteínas y los carbohidratos contienen 4 calorías por gramo. Las grasas contienen 9 calorías por gramo. Y nada más como un dato ahí informativo, el alcohol tiene 7 calorías por gramo. El alcohol no lo recomiendo en lo absoluto durante el embarazo, mucho menos fumar. Y una mujer en estado de lactancia, si llega a tomar alcohol, se debe de dar por lo menos, y aquí va a estar lo difícil, darse unas 4 a 6 horas de haber tomado esa bebida, ¿sí? Suponiendo que sea algo, o sea, tranquilito, ¿no? A lo mejor se toma una cerveza, una copa, ¿sí? Pero no puede alimentar al bebé antes de eso porque le va a dar ese alcohol al bebé. Entonces, pues es mejor no tomarlo. ¿Sí? Porque un bebé que le están amamantando, o sea, su leche materna, pues no se va a aguantar más de 3, 4 horas sin haber tomado su ración de leche materna. Entonces, esa escala de tiempo, pues como que no se ajusta muy bien. Por lo tanto, descarten el alcohol, no es necesario. ¿Sí? El cuerpo humano no está hecho para metabolizar el alcohol, es una mentira.
excelentes campañas de mercadotecnia que dicen que sí y que hasta recomiendan una copita de vino, para ayudar por sus antioxidantes al corazón, a la circulación. Yo no lo recomiendo, es una mentira, aunque el hígado puede metabolizarlo, pero el hígado, para el hígado, cada vez que alguien toma alcohol es así como, ¿y por qué me dieron alcohol? No quiero alcohol, no me gusta el alcohol. Y bueno, pues es una cuestión que se consume mucho en el mundo, ¿no? Entonces, la mujer del estado de lactancia, igual que la embarazada en su calidad de alimentos, igualito, o sea, de muy buena calidad, pero tiene que consumir un poco más, como decía yo, en promedio unas 500 calorías más de alimentos, ¿sí? Aquí también tiene que cuidarse ella porque se va a reponer en sus tejidos, ¿sí? Y obviamente mientras más hijos vayan teniendo, pues obviamente que ciertas cuestiones, por ejemplo, la densidad en sus huesos puede modificarse. Antes, cuando en las generaciones anteriores, sí, pues llegaban a tener más de 5, 6, digo, familias, hay muchas familias antes de 8 o 10 hijos. Pues yo admiro a una mujer que tiene esa cantidad de hijos en la vida, sí, era mucho más común, pero hoy por las condiciones que existen en el mundo, pues muchos jóvenes ya nada más tienen dos o a veces tienen uno, algunos ya no quieren tener, también es decisión irrespetable de cada quien, ¿no? O sea, ahí no, aquí estamos hablando. Ahora, fíjense nada más la ventaja de tener nuestra númica. Nuestra NUMICAR nos va a dar la oportunidad de tener un campo electromagnético equilibrado, balanceado. ¿Qué significa eso para el bebé? ¿Sí? Pues que va a estar dentro de un cuerpo, desarrollándose dentro de un cuerpo, ¿sí? Que tiene ese equilibrio. ¿Sí? Es como vamos adentro de un carro que no esté bien de las llantas, pues va todo desequilibrado y podemos tener hasta un accidente, ¿sí? O no vamos a tener un viaje placentero, un trayecto placentero y con riesgos. Pues una mujer que tenga una NUMI, que esté embarazada y que tenga su NUMI, fíjense dónde cuelga naturalmente, a dónde va a llegar, ¿sí? Abajo de lo que llamamos malamente la boca del estómago, ¿sí? Entre la boca, el estómago y el ombligo, bueno, el vientre bajo en el desarrollo del bebé es un poquito más bajo, pero de todas maneras, como son 50 centímetros a donde empieza a actuar, la númica le va a llegar perfectamente. O sea, el bebé va a recibir los beneficios, ¿sí? De esa ionización que se tenga a través de la NUMI misma y el beber agua ionizada. Entonces, portar durante el embarazo, yo recuerdo muy bien, y lo digo con admiración y respeto, para nuestra compañera y directora médica, la doctora Romina Malano, vimos fotos de ella cuando portaba sus nunis en su vientre, ¿no? Estaba creciendo Gael, sí, un precioso bebé que tuvimos el gusto de conocerlo desde que estaba en brazos, ¿no? En uno de los eventos. Sí, ya más grandecito también. Y bueno, pues hay muchas veces lo hemos visto aquí en los Zooms, ¿verdad? Ya debe ser un bebé que va a cumplir, yo creo que ya sus 4 años, entre 3 y 4 años debe de estar. Y está muy sano, ¿sí? Y Romina, digo, antes no tenía las NUMIs, no lo puso cuando nacieron sus niñas, pero con Gael sí. Entonces les recomiendo ampliamente que los utilicen, sí, todos los efectos de los aparatos electromagnéticos, sí, y de inalámbricos que tenemos en la casa también nos va a ayudar mucho nuestra anemia. Así es que, por favor, empléenlos, sí, de tal manera que puedan aprovechar para el bebé, sí, todas estas ventajas que tenemos en nuestra NUMI. Las plantillas también, aquí no es decirle pónganse la faja, pues cómo se la van a poner, no les va a quedar, ¿verdad? Pero cualquier accesorio de los que tenemos en nuestra línea de NUMI pueden utilizarlo sin ningún problema, no va a alterar absolutamente nada, al contrario, ¿sí? Un bebé recién nacido también puede emplearlos en una NUMI si lo quieren, si lo quieren emplear no le va a afectar absolutamente en nada, al contrario. Margarita, veo que ya estás aquí, pues ¿qué hora es? Ay, Dios de mi vida, Se nueve nos con ha cuatro ido la minutos, hora, doctor, la verdad. perdón, ya se me No, pasó el embarazo. Se me pasaron los 9 meses. Discúlpenme. fantástico, la verdad es que qué valiosa información. De hecho, estaba yo revisando los comentarios. Doctor, de verdad, merecemos una segunda clase de esto, la Sí, verdad. con todo ¿Qué opina? gusto.
familia Con Luli, todo ¿verdad que gusto, sí? yo, ya saben que yo soy materia dispuesta, yo no, a mí me encanta la parte docente. Sí, es que mira, para mí, para como yo doy las pláticas, para mí una hora no es suficiente, o sea, no puedo porque hay mucha información importante. Me quedé con ganas de otras cosas, sí, de otros consejos, pero como ustedes quieran, yo estoy a la orden, de verdad. Así es. Bueno, pues tendremos una segunda sesión de este tema también, doctor. La verdad es que queda pendiente, ¿les parece? Porque la verdad es que es información muy relevante que vale la pena escuchar esa segunda parte. Entonces vamos a proponerlo para que nuevamente en la segunda sesión haya de este tema. ¿Le parece? Hay ¿Ok? algunas preguntas en el chat para que las responda rápidamente, doctor. Bueno, le Sí, dan las claro. gracias por la presentación. Están comentando el consumo de agua de mar y de sal. ¿Qué tan benéfico es? ¿Será Es que están... otro mito que existe ahí, ¿no? La sal de mar, la sal de grano que no ha sido procesada, que es natural, orgánica también, que no tenga flúor, es muy saludable. Eh, se ha, Se ha satanizado al sodio. Cuando hay un problema de hipertensión, pues sí. Ay, perdón. Hey, shut up. Ven. Perdón, discúlpeme, mi perrito está aislada. Entonces, estaba yo diciendo, el sodio no hay que satanizarlo, es uno de los electrolitos más importantes. El que tomen agua de mar va a depender de cada persona como lo quiera. A mí, la parte del agua de mar que me puede llegar a preocupar es que esté sanitizada, que sí esté limpia. Los minerales, excelente, pues son más de 90 minerales los que hay ahí presentes en el agua de mar. Si lo quieren hacer, no afecta, pero sigan las instrucciones de su ginecólogo, que lo más seguro es que les va a decir que no, ¿verdad? Es lo más seguro, pero pues quien lo quiera hacer ya se puso muy de moda. El Hormuz también que sale de ahí, de esto mismo, que es como lo más nice del agua de mar. Pero bueno, sigan las instrucciones mejor de su ginecólogo, pero no hay que satanizar el sodio, es muy, muy importante también. Así es. Preguntan por la manteca animal para consumo permanente. La manteca de cerdo, si se utiliza como parte de los ingredientes para cocinar, si se utiliza con moderación, yo no le veo nada de malo. Es mucho más malo un aceite refinado vegetal, como dije, de cártamo, de sodio, de soya, ese famoso de cánola, que no hay ningún grano que se llame cánola, por favor, pero pues es un marketing que utilizan ahí. Entonces, sí pueden usar manteca de cerdo. Yo crecí en mi niñez, mamá cocinando con manteca de cerdo, yo la iba a comprar, me decía, veme a traer un peso de manteca de cerdo y me la daban en un papel estraza así, me acuerdo que me cabía en la mano y no me pasó nada, ¿no? Y en la casa no hubo ningún problema así de cardiopatías por colesterol, nunca. Entonces, sí la pueden utilizar la manteca de cerdo, se utiliza menos la manteca de res, sí que no es manteca, es otro tipo de grasa. La manteca vegetal, no, por favor, porque es lo mismo que, que los aceites, ¿sí? Refinados, esa no la utilicen. Margarina, no, mantequilla, sí. Mantequilla ghee, claro que sí. Aceite de coco, sí. Ok, entonces eso es lo que yo recomendaría, pero no tiene nada malo la manteca de cerdo, sí, pues ya está totalmente cocinada, ya no, lo que van a hacer es quemar, o sea, al momento de calentarla, cualquier cosa que pudiera haber ahí, pues se elimina, ¿no? Los cisticercos, la triquina, a poquito menos de 100 grados centígrados está muriendo, entonces pues no creo que vayan a estar vendiendo manteca con triquina y cisticercos, pero pues yo lo digo porque proviene del cerdo y otros animalitos que también lo han satanizado y pues no, no se vale, ¿no? Cada quien es su elección de cada quien. Muy bien, doctor, gracias. Vamos a finalizar con Lourdes. Breve, por favor, Lourdes, adelante. Gracias, Margarita. Buenas noches, doctor Raúl. Un gusto Hola escucharlo. Lourdes, ¿cómo estás? Qué gusto, de verdad, un súper sumo hoy. Gracias. Estaba usted hablando, doctor, sobre los germinados. Tengo conocimiento, bastante conocimiento acá sobre los germinados, Qué acá en bueno. Perú. Hay germinados de alfalfa, de quinoa, de lenteja.
Y sí, esto consumimos acá en casa eh, esporádicamente y de verdad que es súper delicioso en combinar ahí en en las ensaladas. Esto, Exacto. también hay acá pues lo que es lechuga orgánica, esto, acelgas orgánicas. Hay bastantes productos orgánicos acá en el mercado cerca a casa. Traen productos Qué orgánicos, bueno. gracias a Dios. Y en cuanto acabo de escuchar del agua de mar, doctor Raúl. Bueno, yo lo vengo consumiendo con mi familia desde el 2021, pero sí lo mandamos a sacar desde alta mar, desde muy profundo, y llega a la casa y lo filtro todavía, ¿no? Realmente hemos visto muchos beneficios en casa, los que consumimos, el agua de mar. Y eso, ¿no, doctor? Yo prácticamente sí nos ha ido muy bien en mi familia acá. Si nos vamos a provincia, no de la capital, no lo consumimos, sino nos vamos muy fuera de la capital, la provincia, a recoger el agua de mar. Y en cuanto usted estuvo diciendo que consumir también el stevia, yo le preguntaba ahí, escribí en el mensaje, sobre la miel de abeja o la chancaca, ¿cómo nos podría recomendar eso, Está doctor? bien. Si la persona, una mujer embarazada, la cuestión aquí nada más es que no vaya a tener una reacción al propóleo, al polen que puede llegar a tener obviamente la miel de abeja o miel de colmena que le llamamos también en México. Sí, es nada más esa es la precaución, pero de que es un buen alimento, claro, es un excelente alimento, es otro edulcorante que podemos emplear, ese sí es calórico, o sea, sí contiene calorías, sí, y bueno, hoy en día también con lo popular que se ha convertido la miel de abeja, se pueden consumir de muy altas calidades, sí, dependiendo de la región de donde se obtenga, de flores, en fin. Hay una variedad Mm. tremenda, muy sabrosas, ¿sí? Y bueno, se pueden consumir con moderación, no pasa nada, ¿no? Ujú. Sí, doctor, de verdad, como dice Margarita, un segundo programa de esto para culturizarnos en cuanto a la alimentación es muy bueno, de verdad, he conocido otras. Esto que usted hoy día lo está nombrando. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. A ti, Lourdes, Gracias. a todos, un gran abrazo por allá y esperamos regresar algún día de estos, ¿no? Gran país Claro, también. por supuesto. Quiero decirle de los germinados, qué bueno que lo tengan, promuévanlo. Los germinados son Ujú, muy, muy nutritivos, ¿no? Si antes ujú, ni se consumían, y hoy en día qué bueno que hay una gran variedad. Todo lo que puedan de germinados, adelante, combinados con un buen aceite comestible. Sí, ahí el aceite de olivo virgen es excelente para hacer ujú. con un aceite balsámico, o sea, son unas ensaladas fabulosas. Los felicito y qué bueno que tengan acceso a eso. Y nada más rápido, si es más caro para ustedes el vegetal orgánico, ¿cuesta Eh, más? per- no, no, es un par de reales más, no es tan caro, porque como ya hay muchos vendedores y traen productos orgánicos, antes había un solo puesto, uy, ahora hay pues en todo el mercado habrá más de 20 puestos, entonces por lo tanto ya no hay mucha competencia, entonces tienen que tener un precio adecuado. Qué Antes yo me bueno. hacía Quería contarle, doctor, antes yo me hacía mis germinados en una botella de vidrio, poniéndole una mallita y todo, pero me demoraba mucho a crecer y todo eso, ¿no? Y ya cuando empezaron a traer al mercado, ya empecé a consumir más lo del mercado, que es más rápido. Y así, pues, ¿no, doctor? Sí, hay Qué- hasta de beterraga, acá lo llamamos Uf, beterraga, el... al betabel. Ajá, sí, 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 también son lo hacen germinar. buenísimos. De verdad, a todos los que puedan consumir germinados, háganlo, háganlo. Son muy versátiles para muchas cosas, pero así crudos, porque si los cocinan, pues ya no No, tiene no, caso, no. ¿no? Sí, Sí, doctor. no, aquí en México todo lo que es orgánico es caro. Sí, es un Ujú, mercado selecto y es caro. Pero bueno, qué bueno que lo puedan conseguir así que a precios accesibles. Gracias por tu ujú. aportación también. Gracias, doctor Raúl. Un abrazo, Saludos. Lourdes. Igual Chao. manera. Gracias, doctor.
Buenas noches, Lourdes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, para finalizar, doctor Francisco está preguntando por unos productos, pero son de otra marca, de otra empresa que no podemos mencionar aquí por políticas de la empresa. Entonces, si lo quiere hacer por privado, Francisco, puedes preguntar. ¿De acuerdo? Bueno, pues comentan, genial, en casos necesarios suplementarse con vitaminas y minerales. Muchos En ca- ginecólogos pueden recomendar sobre todo la cuestión del ácido fólico. Es muy común que hoy en día se recomiende que es una de las vitaminas del complejo B, el ácido fólico, ¿sí? Para que haya un buen desarrollo del tubo neural, ¿sí? Del bebé, o sea, de lo que viene siendo desde el bulbo raquídeo, que está en la parte posterior de lo que viene siendo el encéfalo, el cerebro, a todo el tubo neural, o sea, toda la médula espinal hasta llegar hasta la punta que es el coxis. Es muy importante que haya un buen desarrollo. Entonces se recomienda mucho, a veces en algunas mujeres le recomiendan algo del complejo B, pero sobre todo el ácido fólico. En cuanto a minerales, pues va a depender del consumo, de lo que cada quien haga. Muchas mujeres les dan vitamina D, que es la vitamina D3, calcio, sí, pero pues también tiene que ser de buena calidad y si les van a dar eso, pues hay que entonces consumir una gama de minerales que sean quelados, así como suena con Q, quelados quiere decir que vienen unidos a un aminoácido para que se aprovechen. Si son minerales inorgánicos, voy a dar un ejemplo, el hierro, sulfato ferroso, es inorgánico, no se absorbe, pero si decimos, por ejemplo, em, se me fue ahorita la palabra. Bueno, pero voy a hablar del magnesio ahorita, porque se me fue el compuesto del hierro. Pero si decimos cloruro de magnesio, no es lo mismo que si digo glutamato de magnesio y si digo yo treonato de magnesio, que son unidos a un aminoácido y que se aprovechan. Es importante si es que lo van a hacer, pero dejen que su ginecólogo se los diga porque yo no puedo dar una regla general. Cada caso tiene su especificidad.